ejército para adentro, el ministro ese, Monroy, con todas las Hilux, van, pero son un reverbo de soldados. Yes, policía. Buenas. Nos permite el ingreso a la vivienda. Fíjese que andamos en plan casa segura. Todavía hay remanentes de pandillas que falta que capturarlos. Ahora se esconden los tatuajes, se esconden la forma de caminar, incluso la forma de hablar. La MS-13 significa Mara Salvatrucha del barrio 13. Las pandillas comenzaron peleándose los territorios, entre las letras y los números. En la mayoría de esas comunidades, de esas colonias, la policía en algunas no entraba y donde entraba estaba sometida a lo que decían las pandillas. Estamos en el barrio Mexicano, sí, con J, una zona intransitable hasta hace unos 5 años porque estaba tomado por las pandillas. Cualquier habitante de la zona que camine por esta calle, que no es cualquier calle, es la calle Roma, lo hace con un recuerdo doloroso. Fue alrededor de las 6, 7 de la noche. Toda la gente de acá de la colonia comenzó a decir, ¿verdad?, de que habían gente donde los grupos pandilleros, o sea, atraparon un microbús donde lo estaban prendiendo fuego, o sea, con personas adentro. Le echaron gas, o sea, gasolina y todo, y pues le prendieron fuego, o sea, y nadie dejaba que se bajara, cerraron las puertas y todo, y nadie se tenía que bajar. Y, digamos, intentaban salir, se lamentaba, o sea, la mara estaba alrededor y los disparaban. Justamente aquí, enfrente, estoy parada donde pasó todo el hecho, donde quemaron el microbús. Estoy justamente parada en este lugar. Eran civiles ciudadanos que venían de su trabajo, que venían de sus estudios, que venían de pasear con su familia. No, fue como una venganza, o sea, para decir, aquí mandamos nosotros. ¿Se murieron cuántas personas esa vez? O sea, 17, y digamos que si se querían salir, siempre los mataban, o sea, no tenían la oportunidad. Es bastante doloroso saber que muchas personas allegadas a nosotros perdieron la vida y que yo pude ser una. Se llamaba Chicas. Siempre que paso en el lado donde lo mataron, pues lo recuerdo. Recuerdo muy bien ese sonido. Nosotros veníamos de la escuela. Yo tenía como 12 años, estaba en 5º grado. Y íbamos con mi hermana menor y con unos compañeros. Entonces él era mi compañero de clase. Veníamos de la escuela, veníamos caminando todos y lo dejamos en la parte de donde él vive, que es un pasaje, que es una colonia. Entonces él nomás iba entrando a la colonia, todos felices, porque lo fuimos a dejar, nos despedimos, nos vemos el siguiente día y todo bien. De ahí lo que pasó fue que caminamos como a unos 100 metros de él cuando escuchamos que a él lo balacearon, lo mataron casi enfrente de nosotros. Teníamos la misma edad. Pasé una semana con miedo, no quería ir a estudiar por la misma situación y pues pensaba, el siguiente soy yo, y quisiera volver a ese lugar y salvarlo o decirle, mira, no te vayas a vivir con nosotros a jugar un rato, o espérate un rato, ya vamos a llegar. Queríamos salvarlo, pero no pudimos hacerlo.
Nosotros tenemos más de 26 años de vivir aquí. Esas personas llegaban a molestar a toda gente. Y si uno no les daba nada, le decían que lo iban a sacar embolsado. Que lo iban a sacar embolsado. Uno estaba temeroso. Ya uno ya no quería ni salir a las calles. Sí, aquí los extorsionaban, nos decían ellos que tenían que dar renta. Comenzaron llegando extorsionando pidiendo los $3. De allí cada día le iban subiendo. Ya después teníamos que dar 5, ya después teníamos que dar 10 y así se fue subiendo hasta que llegaron a los $40. ¿Semanal? Semanal. Todos los miércoles allá andaban ellos recogiendo. Desde en noviembre ya llegaban ellos diciendo de que fuéramos guardando lo del aguinaldo. Y un día me atreví y le dije yo, ¿cómo que yo te voy a dar aguinaldo? Si a mí no me favorece nada de que yo te dé aguinaldo a vos. Si eso, yo le decía, ustedes bien saben, les decía yo, ¿cómo nos cuesta a nosotros ganar? Le digo yo, aquí el dinero para llevar el sustento a nuestras casas. Sí, pero es una obligación que ustedes tienen. Pero a mí me llevan a quitar $80. Yo les daba $80. Y se los teníamos que dar repartidos, fíjate. En dos semanas se los teníamos que dar repartidos. Los 40 una semana y 40 la otra. Pero eso era parte de lo que llegaban a recoger semanal. Eso era parte de lo que teníamos que dar. Le ponía extorsión a todo, desde el pequeño vendedor que le cobraban $1 por día, hasta los repartidores que tenían que pagar una cuota mensual, los vehículos que entraban con la gaseosa, con la pizza, esos tenían que pagar a veces por entrar a la colonia, pero si ya tenían un contrato de extorsión, digamos, de servicio, entonces tenían una cuota. Aquí son más de 5,000 autobuses, más de 5,000 microbuses, o sea que ahí son 10,000 líneas de transporte. Ponga usted que para sacar 1 millón en 10,000 es fácil, $100 por cada uno, y eso no era lo que les pedían, porque pedían cantidades enormes. Aparte que se subían las jainas, se le llama a la mujer que es la novia o esposa de uno de ellos, se subía y si ella quería le agarraba la caja del cobro, se le echaba en la pañalera, la dejaba y se bajaba y nadie podía decir nada y los niños aprendían eso. Ese era el nivel de seguridad que había en El Salvador. Los soldados mismos, para evitar ser asesinados, tenían que pagar donde ellos vivían al pandillero o negar que eran soldados. Cuando el pandillero no sabía que era soldado, pero ellos decían que venían a trabajar en los Uber o de repartidores o de peluqueros para que no les hicieran nada. Y cuando los pandilleros, en algunos casos que los pandilleros habían crecido en el mismo lugar, les decían, yo sé que sos soldado, así que tenés que pagar tanto. Para Navidad del aguinaldo, la mitad era para las pandillas y el resto les quedaba a ellos. Entonces, ¿cómo me pueden venir a contar a mí lo que ha sufrido El Salvador si lo sufrimos nosotros con nuestros soldados? Pues fueron varios años. Fueron varios años de temor. Anteriormente en las noches las calles eran vacías, vacías. Aquí yo no tenía visitas y mis hijos me venían a visitar. Y aquí entraban los que ellos querían, no los familiares de nosotros. Mis hijos para entrar aquí le tenían que poner una lucita fosforescente a los carros para poder venirme a visitar. Era como dando a entender que tenían familiares aquí, porque el que no llevaba esa luz no lo dejaban entrar. Un pueblo heroico como el nuestro
merece la victoria, no le fallaremos. En la época de los 80, el conflicto armado, la guerra civil, ya a esta hora tenías que estar en tu casa por algún enfrentamiento entre guerrilla y entre el ejército. Soy combatiente del FMLN. Llegó el 90, los acuerdos de paz, terminó la guerra, pues, pero se vino una nueva guerra. O sea, una guerra que prácticamente incluía pandillas. Y las pandillas de muchachos ya tenían armas. Las pandillas de muchachos ya cuidaban droga, ya vendían droga. ¿Cómo se armaron? Porque en el país no se entregaron todas las armas que se debían de haber entregado en la época de la guerra. Una de esas partes vitales del crecimiento fue cuando en los centros penitenciarios ya no se metían pandilleros de cualquier tipo, sino que se asignaron para cada centro penitenciario, para cada pandilla. Entonces, al asignarle un centro penitenciario para una pandilla y para otra, entonces lo que hicieron es que se consolidaron adentro. Ahí es donde ellos crecen. La que crecía más era la 13. La MS-13 significa Mara Salvatrucha del barrio 13. Mara Salvatrucha porque Mara viene de la marabunta, es decir, de todas las hormigas que pelean juntas y que unidas, pequeñas, destrozan a cualquiera. Salvatrucha porque viene de la palabra salvadoreño, y trucho, que significa buzo, alguien que es taimado, que no es nada tonto. Entonces, trucho, trucha, salvatrucha, 13 por el barrio. Cuando llegan a Estados Unidos se enfrentan con los Mexican 18, por eso son M18, porque viene de mexicanos, porque eran los mexicanos nacidos en Estados Unidos, del barrio 18, que eran los que se enfrentaban a los cholos de los barrios siguientes. Así es como se identificaban. Se vuelven más grandes porque le dan cabida incluso a estadounidenses, a no solo chicanos, etc. Cuando llegan los salvadoreños allá a Estados Unidos, se agrupan y empiezan incluso a fabricar armas porque iba mucho joven que había estado en la guerrilla. Era fácil detectarlos porque andaban los pantalones flojos, tumbados les decían. Entonces era el pantalón flojo y el caminado todo estilizado, todo así aguado, decía yo. Entonces, cuando estos muchachos ya caminaban así todo tirando plantes, ya se conocía que eran pandilleros. Entonces era fácil detectar quién era pandillero y quién no. Habían marcas en específico las cuales tú no podías utilizar, habían tipos de zapatos que tú no podías utilizar, entonces, porque ellos se habían apropiado de estas marcas. Con los zapatos que son ya famosos, Nike, Cortés creo que. Población tenía prohibido usar esos zapatos porque eran exclusivos para las maras. De lo contrario, la policía o te confundía o los pandilleros te mataban. Los tatuajes en las pandillas era un tema de intimidación para algunos, para generar miedo, temor, pero para otros también era la identificación a la pertenencia. Se sentían orgullosos de pertenecer a esta estructura y lucían los tatuajes en el rostro o en cualquier parte del cuerpo. Para ellos tatuarse la cara era poner en alto lo que ellos eran. Jefes, subjefes, sicarios, recolectores. El de la cara es de alto rango. El de la espalda es dependiendo en qué posición y qué es lo que dicen. Por ejemplo, los que eran de los más viejos, que los tenían al pecho completo, etc., eso era orgullo. Eso significaba orgullo. La frase, perdóname madre por mi vida loca, eso se lo ponen todos. Cuando ya ingresaban, se ponían el tatuaje que decía, perdóname madre por mi vida loca. Porque eso significaba que ya no había vuelta atrás. Ya estaban adentro y eso era como, mamá, discúlpame. Son 20 años de estudio, 20 años de estudio. Identificar cada tatuaje, el significado, es algo que, esto es un poco lo que tenemos, pero al abrir este libro, tú tienes cada tatuaje, su significado por pandilla.
estos 3 puntos, esto sí es generalizado, ¿verdad? Esto significa, madre, perdóname por la vida loca. El que se colocan, este es 18, el que se colocan adentro del labio, este es el que ya no tiene tatuaje en el cuerpo, pero tiene cierto rango y es para ocultarse. Y ellos para hablar normalmente tratan de no mover mucho el labio para que no se les vire y que no se les note. Ellos tenían todos los mecanismos de identificación, no solo en lo que se pintaban en el cuerpo, también en lo que pintaban en las paredes de nuestras comunidades, también en la forma en que se comunicaban. Tienen varios códigos, digamos, el código de las manos, de los gestos, el código de la fonomímica, es decir, ellos desarrollaron esa técnica también de poder leer los labios y todo. Aquí está la nomenclatura de ellos. ¿Ven ustedes esta mana? Por ejemplo, él es Mara Salvatrucha, mire, MS. Y aquí está mandando un mensaje que ya quedó plasmado en este libro. Aquí lo que está diciendo es a cuál clica pertenece. Clica es el grupo en la zona. Aquí es El Salvador en el año 2010. Solo estaba tomado el 21% de El Salvador. Lo rojo es lo tomado donde la policía tenía que bregar con las maras. Es decir, había presencia de maras, pero no estaba dominado todavía. Esto es 2014. En 4 años llegaron al 78%. Año 2015. Mire, 85% tomado, que era el 92% tomado del país en el 2018. Cuando ya el 2000 son una mara más o menos de 4.800 hombres que ya tenían, y esto no empiezan haciendo el famoso mata uno para ingresar a la pandilla, sino que eran 13 segundos y 18 segundos de golpes para entrar a las pandillas. Entonces era más rápido crecer, pero cuando se traslada al año 2000, ya tenían más o menos, entre los dos, tenían más o menos 12.000, siempre mucho más de la 13 que la 18. Y ahí es donde empiezan a poner ya, ¿quieres ser de la mara? Tú matas a alguien. Esa empieza a ser lo que es la verdadera iniciación del siglo XXI. Que el reclutamiento era de forma general. Había un perfilito bien demarcado. Eran niños y jóvenes que tenían poca protección de familia. Es decir, no tenían un adulto significativo que estuviera a cargo de ellos, que los supervisara. Estaban en una especie de vagancia. Entonces estos eran presas más fáciles para que la pandilla llegara, los sedujera, los conquistara y se los llevara. Si de repente en el centro escolar donde yo estudiaba cuando hacía 9º grado, como año escolar, sí habían como algunos compañeros que de una u otra manera te decían, mira, querés obtener respeto, querés pertenecer a un grupo donde te salgan bichas y todo el rollo, venite, júntate con nosotros. La mayoría entraba y te engañaban, o sea, te entraban de una manera que tranquilo, aquí no te va a pasar nada, nosotros te cuidamos, o sea, aquí es una familia, nosotros somos tus hermanos mayores, nosotros vamos a ver por vos. Muchos vecinos conocidos desde pequeños comenzaron a tener esa tendencia que les ofrecían droga, dinero, poder y los sedujo toda esa vida. Lastimosamente la gran mayoría no están vivos, no están libres definitivamente ninguno. La culpa no era de los que estábamos aquí, se le fue de control. O sea que aquí los responsables, para mí yo lo sigo manteniendo, fueron las malas políticas. Y también le echo un poquito de lodo a las familias de estos cipotes, porque yo, 29 años, y hay un montón de cipotes que andan en esas edades, o sea que yo los vi chiquitos, a muchos los vi nacer, y mal haría yo en juzgarlos mal, porque malos no eran, bichos intelectuales con buen cerebro, pero nadie los apoyó. Que nuestros niños, nuestras niñas
Ellos no querían ser futbolistas, no querían ser youtubers, no querían ser tiktokers, no querían ser policías, no querían ser bomberos. Ellos querían ser pandilleros. Llegamos a un nivel de que la pandilla tuvo como tanta influencia en esos estratos, donde habían jóvenes que esperaban hasta 2 años para ser pandilleros. Se estaban mostrando, y mostrarse era hacer actividades como de tipo criminal, pequeños actos delincuenciales, para mostrarle a la pandilla que estaban interesados. Se oyen unos balazos, la policía parte sin novedad. ¿Y qué sucedió? El niño sicario. ¿Y qué es el niño sicario? Yo pensé que era un hombre, así como Billy the Kid o Babyface, por ejemplo, en Estados Unidos. No, era un niño de 10 años, adiestrado a matar, que acababa de estrenarse matando a un hombre, disparándole toda la pistolita que le habían dado, no sé qué calibre, para que la manejara, y los guardaespaldas del niño tenían 14 años. Ya es un hombre de 20 años. ¿Cuántos no tiene que haber matado si el primero lo mató a la edad de 10 años? Aquí donde usted está sentada, aquí había un columpio. Y aquí los muchachos esposaban a los vigilantes los días sábados para que no los anduvieran siguiendo. Imagina hasta dónde habían llegado. Me tocó atender más de 3 veces personas que allí con la cabeza les pegaban en mi puerta. Al muro le habían puesto el muro los lamentos a los muchachos que me lo golpeaban. Entonces, todas esas cosas las vivimos. Por días hemos estado recorriendo los lugares que alguna vez fueron los más peligrosos de América Latina y aquí estamos en uno de ellos, en el corazón de San Salvador, en el barrio La Campanera, donde hace 5 años aquí nadie podía entrar porque era una zona tomada por las pandillas. Y estamos aquí en una casa abandonada. Quiero que vean, no es cualquier casa. Estas son las llamadas casas Destroyer. Hace años aquí vivió una familia a quienes las pandillas desalojaron de sus casas simplemente porque sí, negarse era una sentencia a muerte. Muchas de esas familias tenían hijos que no se unían a estos grupos y por eso los mismos pandilleros los sacaban de su propio hogar para convertir esta casa en su centro de operaciones. Estas paredes, estos muros son testigos mudos de los horrores que aquí se cometían. Crímenes, asesinatos, violaciones. Muchas de estas casas Destroyer, de estas casas que hoy están completamente abandonadas, se convirtieron en cementerios clandestinos. Por eso el ambiente se siente pesado. Aquí ocurrió cualquier cantidad de horrores. Incluso, miren, ahí siguen de pie los muebles de la familia que hace años habitó esta casa. Una de las colonias emblemáticas, la 22 de abril, esa era colonia tomada, ahí no entraba autoridad, nada. En este caso, la zona estaba controlada por la 18 revolucionarios y ellos, pues básicamente tenían el control completo del territorio. Estar en donde estamos ahora era imposible hace años. Se llamaba Samuel, fue un amigo que yo conocía desde mucho tiempo, es más, era amigo de mi mamá. Y solo por entrar, por trabajar en un pasaje que era contrario, lo secuestraron y lo mataron. Estamos caminando por los llamados pasajes. Son callecitas muy angostas que las hay en todos los barrios de El Salvador. Se convirtieron en el escenario perfecto para los enfrentamientos entre bandas rivales, precisamente porque no entran carros, porque no entran motos, porque no entra la policía, es solamente peatonal. En la mayoría de esas comunidades, de esas colonias, la policía en algunas no entraba y donde entraba estaba sometida a lo que decían las pandillas. Y obviamente tenía que haber algo que viniera a marcar la diferencia. Y eso fue la Fuerza Armada. Se comenzó a notar que el apoyo de la Fuerza Armada a la Policía Nacional Civil era importante y determinante para lo que se quería. Cuando la policía empieza a ver esto, empiezan a dar órdenes estúpidas, como por ejemplo que no nos podíamos enfrentar con los mareros, teníamos que llevar todo lo que es el nivel de fuerza de alto, policía, baje el arma, pam, pam, y de repente son bala, y uno todavía en la letanía,
le vamos a responder el fuego. Estoy exagerando, pero para que me entienda que fue bien estúpido. Y aquí seguimos caminando, recorriendo los barrios de El Salvador, esos que alguna vez fueron los más peligrosos incluso de América Latina, esos barrios que alguna vez estaban tomados por las pandillas, esos barrios en donde su gente, sus habitantes, estaban secuestrados por estos grupos criminales. Estamos en el barrio de Vista al Lago, el lago de Ilopango, pero no estamos en cualquier punto del barrio, no es cualquier calle, porque por ese mismo lugar venía un grupo de militares en un autobús cuando los pandilleros de la zona los bajaron, los torturaron, los mantuvieron durante un buen tiempo en el interior de esta casa comunal que para ese entonces estaba completamente abandonada y que la utilizaban los pandilleros justo para cometer cualquier tipo de crímenes. Iban para las instalaciones de la Fuerza Aérea y no eran de la capital, no conocían mucho acá, y se fueron de paso y fueron a parar a donde termina el recorrido de la ruta de buses, que allí tenían los pandilleros el control. Entonces, cuando entraron, porque irse a meter a un lugar de así ya no salía. Entonces los agarraron, los asesinaron y los dejaron enterrados en un cementerio clandestino. Ellos los cuatro militares, tomaron los asientos del medio, 2 pandilleros entraron por la puerta de adelante, 2 por la puerta de atrás, los acorralaron metros más abajo, los bajaron y el desenlace fue horas de tortura y finalmente la muerte. Hay historias de lo que cuenta la gente, cómo vivían con las pandillas. Y a nosotros no nos lo tienen que contar ellos, porque nosotros lo vivíamos. Son más de 300 policías los que perdieron la vida a manos de estos terroristas. En las pandillas que ordenaron matar a diestra y siniestra, hubieron en un fin de semana 87 homicidios, que entonces el presidente dijo hasta aquí, ve, y lanzó el régimen de excepción. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Y ya no estábamos dispuestos ni como Estado ni como sociedad a seguir perdiendo generaciones de salvadoreños. Y si tú todavía te vas al análisis más profundo, encuentras que la violencia homicida de los últimos 20 años en este país recaía en más de un 45% sobre los jóvenes. Los muertos eran jóvenes. La eliminación de todo simbolismo, tipología, apología que tenga que ver con maras y pandillas en este país está totalmente quitado, fuera. Aquí en este cementerio habían alrededor de 67 de estas tumbas y ninguna de ellas fue legal. Es evidente en dónde estamos, en el cementerio de Santa Tecla, en el corazón de San Salvador, pero no es cualquier cementerio, sino uno que durante muchos años fue tomado por la Mara Salvatrucha y prácticamente solo ellos tenían el control del lugar. Por eso hay muchas tumbas como estas de color negro, porque son ellos mismos, los pandilleros que morían en combate. Todas tenían de esta misma forma rectangular y atrás tenían un pequeño cancel, es como una pared justo como esa. Okay. Y en esa tenía una placa de mármol en donde decía el nombre de la Mara, la clica es como de dónde pertenecían, la zona donde pertenecía una sola Mara, pero de distintas zonas. Y el apodo, el nombre de guerra, de batalla de cada uno de ellos. No decía el nombre real y todas eran exactamente igual. Entraban y no les importaba que ya hubiera otra tumba.
Ellos decían, aquí quiero y aquí lo hago. Sacaban cuerpos de personas pues, que ya estaban fallecidas, construían, hacían sus entierros sin pagar absolutamente nada. El cementerio en esos momentos se cerraba solo para ellos. Bueno, ellos lo cerraban a la fuerza. Ellos aprovechaban cuando hacían estas estructuras más altas que las demás, sepultaban a alguien y lo sepultaban con armas y con droga. La gente, y ellos no podían venir, no podían entrar. Si ellos entraban y por mala suerte había un marero, se acercaban donde ti, te pedían una cantidad, $100, $9. No tengo dinero. Te mataban. Esos hombres que empuñaron un mazo para derribar las lápidas. Sí, los de playera amarilla son privados de libertad. Estamos recorriendo un centro penitenciario en la localidad de Santa Ana, aquí en El Salvador, y lo primero que notamos al entrar es que a pesar de que es una cárcel que no es de máxima seguridad, no hay nada de señal telefónica, no hay comunicación con el exterior. Este centro está compuesto por privados de libertad en fase de confianza. La mayoría son delitos comunes. Acá no hay pandillas. Estas personas elaboran y ejecutan funciones dentro de la sociedad en el sentido de reconstruir escuelas, arreglan puestos policiales, elaboramos catres para la Fuerza Armada, pupitres para los niños de las escuelas públicas. El Estado se ahorra la mano de obra y mantienen a los reclusos trabajando. Es parte de retribuir a la sociedad. Ninguno olvida que son privados de libertad. Sinceramente, extraño el tiempo con la gente que tiene que estar conmigo al lado. Extraño a mi familia, no tener contacto con ellos. Sinceramente no tenemos visita. Y no se admiten visitas porque anteriormente quienes entraban y salían llevaban información. Las huilas son la comunicación que sacaban los líderes que estaban en la cárcel, las órdenes para el territorio, las actividades criminales que se iban a desarrollar, quién vivía, quién moría, a quién se le iba a cobrar estación, a quién no. Cuando se cortaron las visitas a las cárceles, también se cortó un poco eso. ¿Y tú por qué estás aquí? Bueno, yo ando un delito, el delito de hurto. Me dieron 8 años de prisión. Se siente frustrante porque es un nuevo mundo, este es otro mundo. No tiene nada que ver con la vida libre. Se siente que quizás uno ha perdido muchas cosas, de hecho la familia. Tengo 3 hijos y mi esposa. Cuando salgas, ¿qué es lo primero que quieres decirles? Pasar tiempo con ellos y disfrutarlos un poco más. ¿Qué es lo que más extrañas de la libertad? Realmente mi familia es lo que más extraño. Estoy por el delito de cohecho. Cuando te dieron la sentencia, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente? Que había perdido prácticamente mi vida completa, porque uno no sabe después de una sentencia qué va a pasar en el transcurso del proceso penitenciario. Sentí que me moría, sentí la muerte, pues porque 11 años para mí es más de una década. Entonces, muchas cosas pueden pasar en 11 años. Lo primero que quiero hacer es recuperar los lazos familiares. ¿Desde hace cuánto no oyes la voz de tus hijas? Bueno, hace un buen rato ya. ¿Te quiebra la voz? Sí. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Claro, y para mí esta es una segunda oportunidad. Hay 3 generaciones que no podemos rescatar psiquiátrica ni psicológicamente hablando, porque su mundo es la mara, nosotros somos los raros, los malos.
y para ellos no los podemos rescatar y son de los que ya hay muchos en el Secot. Para los que van a Secot, no hay mañana. Es que no van a salir, embajador, le dije. O ustedes en sus países son conformes de sacar a la calle a un asesino serial. ¿Por qué no lo sacan ustedes? Y usted quiere que yo saque a los míos. Así que en ese punto, le dije, no vamos a llegar a un acuerdo. Después de 4 anillos de seguridad, ya por fin llegamos a este centro penitenciario de máxima seguridad. Estamos en la entrada del Secot, el centro de confinamiento al terrorismo, y lo que quiero mostrarles es que lo primero que nos encontramos es que no hay absolutamente nada de señal. No hay comunicación ni de adentro para afuera, ni de afuera para adentro. Y fíjense que a este lugar son muy pocas personas las que han podido entrar. Fuerza Informativa Azteca tiene la exclusiva. Vamos a entrar para mostrarles a ustedes cómo se vive dentro de una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Así que vénganse. Ya pasamos la parte del control. Ahora vamos a dirigirnos, ahora sí, hacia adentro del Secot. Este penal fue construido en un tiempo récord. Se construyó en 7 meses. El tipo de delincuente que nosotros tenemos al interior son miembros de organizaciones terroristas, Mara Salvatrucha, Pandilla 18. En esta parte de acá es nuestro centro de afiliación. A través de la huella dactilar nosotros podemos validar la identidad real del sujeto que está ingresando acá. Naturalmente, todo delincuente cuando es capturado en la calle nunca anda algún documento de identificación. Acá estamos ingresando ya a nuestro cuarto de seguridad. Este es armamento de acción letal. Por lo general, esto es lo que se utiliza cuando uno hace una intervención, ya sea para hacer una revisión de celda o una requisa, no específicamente si es que hay algún amotinamiento. ¿Y lo hacen con frecuencia ustedes? Nosotros las requisas las hacemos todos los días. No hay un solo interno aquí en este penal de máxima seguridad que salga de sus celdas sin estas manos, pies, esposas para pies y también esposas para manos, pero además todo el tiempo tienen un custodio al lado de ellos. El muro principal tiene 9 metros de altura, la base de concreto. Su base tiene un espesor de 60 centímetros. Sobre la parte superior tenemos una barda electrificada de 3 metros. La barda tiene una capacidad de 14.000 a 15.000 voltios. Pasemos. Buenos días. Y aquí estamos, en uno de esos 8 módulos que hay en este centro penitenciario. Hay 32 celdas por módulo. Adentro de cada una de esas celdas caben hasta 100 prisioneros, duermen en una especie de literas de hasta 4 pisos, pero quiero que se fijen en algunos detalles. Primero, están custodiados 24/7, rodeados por agentes de seguridad. Fíjense en esto, miren, en cada celda hay una especie de pileta con agua almacenada. Ellos con esa agua tienen que asearse, tienen que limpiar los utensilios de su comida, tienen que cepillarse los dientes, pero además tienen un tambo azul, fíjense, es agua potable. Arriba incluso hay unos vasos, todo el que tenga sed abre la tapa, se sirve agua. Es comunitario todo, incluso para ir al baño, incluso para asearse, todo se hace ahí adentro de esa celda. Aquí nadie sale, aquí nadie entra.
ninguno de esos asesinos seriales que va al CECOT va a salir caminando del CECOT, ni mucho menos va a regresar a ninguna de nuestras colonias en este país. Hemos diseñado las leyes para que se mueran ahí, no para que salgan con vida. Ninguno de esos. Téngalo ahí. En el almuerzo es una porción de arroz, pasta, 2 tortillas, refresco. En la cena se repite el mismo menú del desayuno. No existe carne, no existe pollo. La comida es igual para todo mundo. Aquí no existen privilegios, todos viven y comen lo mismo. Hay otro detalle. Hace unos 5 años habían celdas exclusivas para cada una de las maras, pero eso aquí no existe. Están todos revueltos, uno de una mara con la otra. O sea, literal, duermen con el que alguna vez fue su enemigo, porque eso aquí ya quedó atrás. Al ingresar a esta cárcel de máxima seguridad se les otorga un uniforme. Playera blanca, short blanco, zapatos blancos y no es todo. Papel higiénico, pasta dental, cepillo dental. Importante, el cepillo dental no se les da con el mango completo, se les corta lo necesario para que lo puedan agarrar y cepillarse, porque si lo dejamos largo pueden hacer punzones. Igual duele todas estas imágenes, ¿ya? De ese tratamiento que nosotros le damos a los pandilleros. Pero es que va dirigido precisamente a estas nuevas generaciones. Tenemos que mandar un mensaje fuerte y claro de que la pertenencia a este tipo de organizaciones es intolerable. Estamos adentro de una celda de aislamiento y créanme cuando le digo que incluso cuesta un poco respirar. Prácticamente son 4 paredes. Solo por ese hoyito entra algo de luz natural, 0 luz artificial. Esta es la cama. Es un bloque de concreto, no hay colchones, no hay cobijas, no hay almohadas. Eso aquí no existe. En esta especie de pileta tienen algo de agua, con esto se asean, aquí toman agua, aquí con esto todo. Y aquí está la taza. No hay nada más. Aquí pueden pasar incluso hasta 15 días dependiendo de la pena o de la gravedad de lo que haya cometido el prisionero. Sí, esta es una celda de aislamiento en una cárcel de máxima seguridad. Lo único que tienen es esta rendija para poder pasar alimentos o esposarlos a la hora de salir. Eso es lo que hemos hecho en 2 años. Agarrar a todos esos miembros. Para ellos está diseñado el CECOT. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, ¿Por qué estás acá? por diversos delitos ¿Cuáles? como homicidios, privación de libertad, el régimen y, quiero ver, terrorismo. ¿Homicidios cuántos? Fíjese que hace poco me trajeron un montón de homicidios. Andamos implicados en un caso de unos 500 homicidios que han pasado del 2012 a la fecha. Aquí no es un hotel de 5 estrellas, ¿A qué pandilla pertenecías? a la MS-13, ¿A qué edad te uniste? a los 15 años, 16 años. ¿A qué edad mataste a la primera persona? Quizás cuando comencé allá por el año 93, los vimos involucrados en homicidios. Cuando matabas, ¿qué sentías? Al momento yo sentía algo que era como, es un incentivo para motivarse en las pandillas y poder crecer, poder ascender en el liderazgo y todo esto, agarrar rango y llegar hasta el término de
ser palabrero, porque es por escalas. Yo fui ranflero nacional, transnacional por muchos años, quizás del 2000 hasta el 2019. Si alguno de ellos quisiera escapar de esta cárcel de máxima seguridad, lo cual es prácticamente imposible, tendría que pasar a través de este pasillo, pero escuchen, está lleno de piedritas, prácticamente todo el que pase por aquí se oye, y si supera ese obstáculo tendría que rebasar esa pared, esa barda, esa reja que está doble alambre y además electrificada. Los derechos humanos primero eran de la sociedad, de los buenos, y luego son los criminales. Se rompió el sentido común, ¿ya? Donde nos quisieron imponer, contrario a lo que uno o cualquier humano puede razonar, de que el concepto, incluso mero concepto de derechos humanos, era para los criminales. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en materia de derechos humanos? Mover el punto de gravedad que recaía sobre los criminales y venimos nosotros y lo movemos sobre donde están la mayoría de buenas personas en este país. Está clarísimo que había falta de voluntad, ¿no? Porque cambiamos la policía, cambiamos al ejército, cambiamos a los fiscales, todos somos salvadoreños que siempre estuvimos acá. Pero el problema que tienen los gobiernos de América Latina, que soportan a más de 660 millones de latinoamericanos, es que esos 660 millones están viendo que por pequeño que sea un país, por pobre que sea, tiene siempre más de 10 veces más capacidades que cualquier organización criminal. ¿Ah? Entonces, poco a poco, los gobernantes van a seguir siendo presionados y poder ver ahora el rostro de la esperanza en el salvadoreño, y está demostrado que se puede. Y nuestro país, después de mucho tiempo, al fin tiene libertad. La paz fue más sangrienta que la guerra. Y lo hicimos con nuestra propia receta, con nuestros propios policías, con nuestros propios soldados, con la colaboración de nuestra propia gente y con la ayuda de Dios. Hoy, algo que parecía imposible y que ahora lo damos por sentado, El Salvador es el país más seguro de todo el hemisferio occidental, con una reducción del 97% en los homicidios. Tengo rimas, tomaré yo la iniciativa. Bienvenidos a mi país que es Cíbar. Esto no es gastadera de saliva, es una fuerza más grande porque es una fuerza informativa. Actualmente yo creo que ustedes también lo viven, de que son las 10 de la noche, estás compartiendo en la calle y ya no te preocupa a qué hora llegar. Pues se siente la diferencia. Tú puedes caminar. Es que cuando ven a la Fuerza Armada les llega una tranquilidad, porque ellos saben que están bien protegidos por alguien que está 24/7 ahí. Se puede percibir paz y tranquilidad en la cara de las personas. Hay generaciones que crecieron con violencia, no han experimentado hasta ahora, estamos experimentando la paz. ¿A quién voy a cuidar los derechos de quién? ¿Del derecho del pandillero, dice, o el derecho del ciudadano? Por supuesto que el derecho del ciudadano, ¿sí? Sobre cualquier otro derecho, el derecho a la vida. No, ahorita está tranquilo, desde que está el régimen de excepción. Y otra de las cosas así, como bonitas que me han quedado a mí en la mente fue cuando entró por primera vez los servicios de comida rápida a ese lugar. Tengo planes a futuro, cosas por hacer y no sería bueno recaer en esas cosas. ¿Y esos planes están aquí en El Salvador? Sí, totalmente. Siempre van a estar acá. Hay que hacer sacrificios como sociedad, pues hay que estar dispuesto a hacerlo, pero con tal de vivir en paz. Ya lo merecemos los salvadoreños. Por fin,
vencimos el miedo y somos un país verdaderamente libre.